Hola chicos, ¿cómo están? Bonito día. Pues el día de hoy vamos a empezar con un nuevo video relacionado a nuestra materia que tiene que ver justamente con la evaluación de la personalidad. Y como ya hemos estado nombrando en la sesión que tuvimos la oportunidad de vernos de manera virtual presencial, vamos a estar trabajando con algunos test. Básicamente, ustedes van a estar observando de manera teórica en ese sentido, en la práctica, en otras materias como psicoanálisis, dentro de las materias, el diagnóstico diferencial, también va a estar observando algunos apartados. Les reitero, si quieren tener un poquito más de conocimientos relacionados a las características de las diversas personalidades, de los diversos trastornos que podemos llegar a encontrar dentro del medio de la psicología, pues bueno, deben de tener presente que uno de los apartados más importantes que nosotros manejamos, como ya se los mencioné, es el DSM-5. Entonces, ya yo creo que, ¿qué será? En un par de clases más, se los voy a mostrar también para que tengan un poquito de conocimientos de cómo hacer este tipo de consultas. La verdad es que ignoro, no tengo ese conocimiento de si lo ven. La verdad no lo sé. No sé si ven este manual desiderativo dentro de la carrera, lo desconozco, pero creo que podemos tener una muy buena oportunidad mostrárselos para poder tener un poquito de más conocimientos, un poco de más amplitud, ¿no? De lo que vamos a estar nosotros evaluando dentro de esta sesión, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues bueno, vamos a empezar con un test que sí evalúa la personalidad y vamos a ir desglosándolo, vamos a ir desmenuzándolo en sí mismo para ver de qué y cómo se compone este test, ¿no? El día de hoy, déjenme y les comparto mi pantalla. Eso va a estar interesante. Bueno, a ver, supongo que sí. Vamos a ver. Según yo, aquí se debe de ver. Vamos a hablar del test de la figura humana, pero no de cualquiera. La verdad es que se van a encontrar en el medio muchísimos tipos de test de la figura humana. Algunos, como El hombre bajo la lluvia, Home Tree Person o El árbol, este, casa persona. Bueno, van a encontrarse varios tipos de dibujos y la verdad es que la mayoría de ellos, el centro de atención en el cómo se evalúan, y cómo se interpretan, es gracias justamente a Karen McCover. Ay, no, a ver, no. Vamos, antes de empezar con ese, quiero mostrarles otro, porque me acabo de acordar de algo importante. Aquí deben estar viendo la figura de un libro, que justamente es el libro de la figura humana, que se nombra Test Proyectivo de Karen McCover. Ese libro es justamente este. A ver, vamos a ver si lo alcanzan a ver. ¿Qué se proyecta? Ahí está, pero según yo. Ahí está. Ese test proyectivo de la figura humana es exactamente el mismo que están viendo aquí, que tengo en mis manos, del cual vamos a estar haciendo uso. Desafortunadamente, antes de que empecemos, tengo que darles esta clarificación. No puedo compartirles este tipo de material. Les he subido a la plataforma otros datos, otros archivos, seccionados de hecho, porque son archivos pesados. Entonces se los he seccionado un poco, pero es un acceso libre en este sentido. Eh, sí voy a hablar un poco de este libro que les mencionaba, en ese sentido, porque pues evidentemente lo que vamos a estar abordando el día de hoy, ustedes en el transcurso de los siguientes días, en los trabajos que van a estar desarrollando, y lo que van a hacer, de hecho, en el momento que estén viendo esto, sí va a ser importante que tengan la connotación de dónde sale la información. Es una información valiosa y en ese sentido nos da oportunidad para dar justamente este inicio.
Una de las grandes preguntas que normalmente hacen las personas, que no sé por qué, pero normalmente yo creo que tiene que ver con este desconocimiento de qué son los test, ¿no? O las pruebas, ya en su traducción, es ¿qué mide? ¿Qué miden las pruebas? Bueno, ojo, tengan cuidado con esto. Existen diversos tipos de test. Están los proyectivos, están los de inteligencia, ¿de acuerdo? Y entre otros. Y en el caso de los test proyectivos, algo curioso es que no miden absolutamente nada. Si no me recuerdo, lo platicamos en nuestra sesión presencial, en su momento, en esta virtual que tuvimos. Eh, para estos tipos de test que miden un algo o intentan medir un algo en un momento dado, son los, por ejemplo, de inteligencia, reitero, como cuáles, los escalas Wechsler, Wise, esos, o el tema Merrill, el test de Dominos, entre otros varios que pueden llegar a existir en el mercado, que igual, como muchos otros, pueden ser muy discutibles y veraces, de que van a depender de cosas muy susceptibles como las que vamos a ver hoy día. El contexto social, el contexto cultural, el contexto escolar, obviamente. Eh, de eso puede llegar a depender ese tipo de test. En el caso de lo que vamos a ver el día de hoy y las próximas otras sesiones, tiene que ver más bien con la evaluación, por eso nuestra materia se llama evaluación de la personalidad, ¿de acuerdo? Entonces no miden absolutamente nada, el test de la figura humana no mide, evalúa. Entonces, ¿qué evalúa? Entonces, sí, la figura humana, pues evalúa como los mencioné, evalúa la personalidad. Y algo que menciona Karen McCover justamente es que no se desarrolla en el vacío la personalidad. La personalidad tiene un propósito, tiene un auge, tiene un desarrollo, tiene un crecimiento. Esta se ve y se evalúa a través del movimiento, del sentir, del pensar, este, ¿de quién? Del individuo, ¿no? Cada individuo tiene un cuerpo, cada cuerpo y pensamiento son totalmente diferentes, todos percibimos totalmente diferentes. Podemos tener o nacer en un mismo núcleo familiar, ¿no? Podemos tener en ese mismo sentido la percepción de cómo el entorno se mueve de totalmente diferente. Eh, Podemos estar juntos dentro del mismo salón de clases y tener una percepción del ambiente totalmente diferente. Para algunos será mucho más cordial, para algunos será más neutro, para otros tal vez sea un poco hostil incluso, ¿no? Y reitero, cada uno se mueve de acuerdo a las características de la percepción. Ujú. Entonces, los métodos gráficos proyectivos, y reitero, este es un test gráfico proyectivo, nacen gracias a la necesidad entonces de una manera de explorar, ojo, porque hay muchas formas. En el caso particular de este test, como mencionamos, buscamos las motivaciones de las conductas y las conductas son varias y diversas y que pueden ser incitadas a través de la actitud, de los valores, de las moral, de las motivaciones, de los deseos, de las necesidades. Pueden ser, las variables en ese sentido son infinitas. Entonces, estas manifiestan un tipo de comunicación. La comunicación puede ser eh, expresada o no expresada, que es la comunicación verbal, no verbal o la comunicación neutra. Puede ser una comunicación incluso pasiva, agresiva o mejor aún, una comunicación asertiva en ese sentido. A lo mejor van a escuchar como muchos conceptos o definiciones de conceptos, pero estos sí tienen que ser muy importantes de tenerlos bien claros. Y en esta modalidad que están ustedes, y la verdad es que incluso la escuela tradicional tienen que ser autodidactas. Entonces tienen que buscar los conceptos, tienen que clarificar sus conceptos, tienen que buscar un poquito más allá incluso de los conceptos para poder comprender qué es lo que sí se está evaluando. Recuerden que mucho de lo que van a estar observando y haciendo dentro de esta carrera, pues sí, muchos de ellos tiene que ver con una manera subjetiva de ver las cosas. Es por ello, incluso, me atrevo a decírselos, la psicología en ese sentido, pues le ha costado mucho, un poquito más de 100 años ser considerada como un tipo de ciencia, ¿no? Recuerden que existen las ciencias exactas, como las matemáticas, la física, como ellas, ¿no? Por otro lado, podemos encontrar en ese sentido a las ciencias como la química, la biología, y en el caso de la psicología, la medicina, y hay nuevas propuestas interesantes de cómo nombrar ese tipo de ciencias
como ciencias del espíritu. La verdad es que se me hacen conceptos ahí bastante interesantes que todavía se están tratando de generar, pero bueno, lo van a ir viendo poco a poco y disolviendo en ese sentido, del cómo se observa y se evalúa de alguna manera u otras a la personalidad, ¿va? Bien. Entonces, una intensa experiencia e íntima expresión de la personalidad, el individuo que tenemos enfrente, lo que buscamos es que exprese a nivel gráfico. Ujú. Entonces, se le pide al sujeto que dibuje una persona. Aquí les estoy mostrando la ficha técnica, que es lo que nos enmarca justamente Karen McCover. Creo que sí se ve, sí se ve. Nos enmarca Karen McCover como esta postura, eh, pues yo no diría que rígida, pero sí la más propia para tener un buen postulado de qué y cómo se debe de hacer este tipo de evaluaciones. Y nos menciona la autora que definitivamente esto es una clasificación proyectiva, ajá, que puede hacerse y aplicarse de manera individual o colectiva, y algo que les recomiendo, que he tenido la oportunidad de colaborar con algunas instituciones en el lado de outsourcing que hacen reclutamiento y selección de personal, o incluso que tienen esta virtud de enfrentarse en los ambientes laborales o escolares, también incluso los escolares, porque también se evalúan en los ámbitos escolares algunas posturas, ¿de acuerdo? ¿A partir de qué edad podemos encontrar estos test o a partir de qué edad podemos compartir o hacer ese tipo de aplicaciones? Hola chicas, bienvenidas. Tenemos foro, estamos saludando. A partir de los 7 años, yo en lo personal no me involucro con los jóvenes o los niños en ese sentido, por muchos sentidos. Número uno, están en la construcción de un tipo de proceso de pensamiento, ¿de acuerdo? Un tipo de proceso en cómo percibimos las relaciones, el mundo exterior, el mundo interior. Entonces, es un conflicto intermitente en ese sentido. Lo que con ustedes quiero evaluar en esta oportunidad tiene que ver más bien con si el adulto. Vamos a ir viendo algunos rasgos, algunas características de estos test proyectivos, en estos test gráficos, en el cómo podemos discernir para quién sí puede ser interpretado y para quién no, ¿va? El material importante, hojas blancas. En este caso se piden dos hojas, un lápiz y goma, ¿de acuerdo? Reitero, hojas blancas, tamaño carta, importantísimo, hojas blancas, tamaño carta, y lápiz y goma. Datos importantes en el caso del lápiz. En el caso del lápiz es un dato sumamente importante, que lo que les voy a decir, lo característica más vital en ese sentido es que deba de ser un lápiz de 2 o 2,5, que se marcan aquí normalmente, si se han dado cuenta, porque es una de las características importantes, porque un lápiz más grueso podía generar rasgos superficiales dentro del papel, y eso puede llegar a dañar nuestra oportunidad de poder ser evaluado. Número dos, un lápiz de 2,5 nos da la oportunidad de saber que se está realizando sin bajo estrés, ¿de acuerdo? Caso contrario, con ese tipo de grafito nos da la oportunidad también si saber si el individuo puede estar sufriendo algún tipo de estrés en el momento que se está ejecutando la prueba, ¿vale? El tiempo aproximado, sí, son 20 minutos, no hay como mayor necesidad de darle más tiempo al sujeto que está aplicando en este sentido. Si llegan a tener alguna duda, por favor, háganme llegar sus comentarios para poderlos estar dándole seguimiento. ¿Qué hora es? Ok. Fíjense que algo importante que los voy a hacer como esta mención específica. Siempre se ha buscado las formas de cómo generar un tipo de expresión. En este sentido, la expresión que nos estamos buscando son expresiones no verbalizadas, sino expresiones justamente
que tengan que ver con el dibujo, con la abstracción. En algunos casos, la grafología, parte de lo que presupone en ese sentido, es evaluar el cómo el sujeto está trazando ciertos rasgos, ¿de acuerdo? Ahí viene implícito justamente los rasgos de la personalidad que estamos tratando de definir en ese sentido, ¿no? ¿Qué se dibujaba antes? Como podemos observar, este, la casa, las personas en agrupaciones, qué tipo de agrupaciones tenían, hacia dónde dirigían los tipos de agrupaciones, que a lo mejor pueden ser, como mencionaba, el caso de la casa, la agricultura, la pesca, la agricultura, etcétera, o sea, muchísimos. Y todos este tipo de datos nos dan un indicio de cómo conformaban a los individuos y sus grupos y cómo era su tipo de proceso de pensamiento en un momento histórico. Ujú. En algunos test, sobre todo en el caso de los niños, podemos buscar test también igual gráficos de dibujo. Sin embargo, hay algo que le llaman juego lúdico. No lo vamos a ver, reitero, no es nuestra oportunidad, pero en el caso del lúdico podemos utilizar los colores. El- ¿Por qué nos podemos utilizar los colores como se hacía antes incluso? Porque también dan un reflejo de cuál es el proceso que en ese momento el sujeto está viviendo, que no es el único. Tengan muy presente eso. Hay pasado, presente y prospección del futuro. Ujú. Y tiene que ver mucho con eso. Cuando hablamos de un antecedente emocional y que estamos buscando, es el plasmar el antecedente de nuestras emociones, nuestras alegrías, nuestras tristezas, aquellas expresiones artísticas como el dibujo, la figura, el graffiti que, bueno, pareciera nuevo, pero el graffiti que hoy conocemos es burdo, ¿no? En ese sentido. Los grafitis que sí ubicamos como más de contexto rupestre tienen que ver más con el sentido artístico, ¿no? Y pueden encontrar muchos tipos. No me refiero a esos tipos de graffiti que se pueden encontrar en los baños, ¿no? Que también expresan de alguna forma la personalidad del sujeto, pero bueno, en fin. Entonces, Macover, algo que nos ofrece es un bosquejo de la personalidad a través de estos dibujos de la figura humana. Consideramos el hecho de que el mismo cuerpo es en sí el vehículo para la expresión, ¿no? Las personas que se dedican a la danza, por ejemplo, justamente eso es lo que utilizan, su cuerpo como un modo de expresión. Y recordemos, es una comunicación no verbal. Están ejecutando, querámoslo o no, independientemente de la forma en cómo estemos desarrollando nuestra comunicación no verbal, estamos expresando algo. Siempre se van a preguntar, bueno, oye, ¿siempre expresamos algo? Sí, la respuesta es sí. La comunicación verbalizada expresa en un promedio alrededor de 20-25% de acuerdo a algunos estudios, pero todo el resto de la comunicación no es verbal, entonces es lo que estamos buscando dentro del sujeto. Ujú. Estos tipos de fenómenos, entonces, dan ya sea vacíos, dan forma de sentir, dan una forma de pensar, dan una forma de movimiento. Recordemos que somos seres dinámicos. En ese sentido, viene de esta parte del movimiento, de ese dinamismo del alma, ¿no? Entonces, es el alma que se está expresando a través de un tipo de movimiento. Entonces, ¿qué buscamos aparte de ellos? La obtención de logros, fracasos, buscamos que exprese las necesidades, los deseos, también sus frustraciones y en muchos casos los conflictos. No hay sujeto alguno que no viva ninguno de estos, ¿no? Todos buscan una necesidad o cubrir cierto tipo de necesidades. Eh, Muchos de ellos confunden sus necesidades con los deseos y los deseos con necesidades. Y si consideramos que vivimos en un mundo tipo económico capitalista, también confunden lo que es el capitalismo y entonces buscan la satisfacción de necesidades a través de deseos. Entonces, hay un jueguito de la mente que suele ser caótica y bueno, si consideramos que todo el tiempo estamos pensando y cuál es la calidad del pensamiento que estamos procesando, pues ahí también podemos observar algunas situaciones. Cuando hablamos de la personalidad, algo que debemos de tener muy claro, muy en base, es que esta se va formando a través de básicamente dos factores. ¿Cuáles? El temperamento, que es un proceso innato, algo que ya se viene con esta parte del nacimiento, y por otra parte podemos observar la parte del carácter, ¿no? Que son factores justamente adquiridos.
Esto genera en un entorno ideológico al humano, ¿no? Eso es lo que conocemos. Y este mismo se desarrolla desde el nacimiento, con diversos factores potenciales que se van manifestando desde, o mejor dicho, a partir de la primera infancia, con cualidades temperamentales. Ahorita vamos a definir un poquito más a estos dos rubros. Y en ese sentido, por otro lado, tenemos el apartado del carácter, que bueno, tiene que ver también con esta adecuación de la familia, los amigos, la sociedad, con quién me junto, con quién no me relaciono, con quién sí me relaciono, ¿no? Y mencionaba justamente, en el caso del temperamento, es toda esta carga genética que podemos llegar a tener dentro de nuestras características que poseemos, porque nuestros padres, mamá, papá, o que nos haya engendrado en ese sentido, pues nos están, justamente la palabra es heredando, ¿no? Nos dan una carga energética, nos dan una carga de inteligencia, nos dan rasgos físicos, nos dan aptitudes, nos dan percepción, nos dan predisposición, nos dan enfermedades incluso, ¿vale? Entonces, son parte de las características que debemos estar observando de quién es, cómo es y qué está generando para ello. Cuando hablamos del apartado del carácter, entonces lo que vamos a estar observando en conjunción para formar a la personalidad es que vamos a aprender que nosotros tenemos valores, unos más que otros, unos más definidos que otros, unos más distraídos que otros, ¿no? Pero bueno, tenemos valores, algunos más que otros, reitero. Tenemos actitudes, tenemos costumbres, tenemos hábitos, intereses, habilidades, etcétera. Entonces, esta conjunción, reitero, pues nos da la posibilidad de generar y crear a la persona que estamos buscando. Por eso, cuando estamos hablando de por ejemplo, la primera parte de la infancia, es estar observando y apreciando el mundo. Estamos generando un contexto de quién es, con quién vivo, quién es, con quién me relaciono, quién es la figura que me está enseñando matemáticas, ciencias naturales. Eh, Conforme vamos desarrollándonos, pues, encontramos a tíos, primos, sobrinos, en ese sentido, varios, y empezamos a observar en la adolescencia que yo quiero formar parte de un grupo social, quiero formar parte de un algo, ¿no? Y por eso la adolescencia, porque adolece, porque no sabe quién es todavía. Incluso pasados sus 30, 40, 50, siguen sin saber quiénes son, eso es lo de menos. Pero ya están formando a un individuo, una persona que va a formar parte de un mundo social en cualquiera de sus componentes. Este sujeto, sí o sí, dice Piaget, tiene un tipo de inteligencia. Piaget por ahí tiene una definición de tipo de inteligencia que está muy cordial, ¿no? Que dice que la inteligencia es la habilidad de resolver problemas. Es un tipo de inteligencia, sí, cierto. En el caso muy particular de Macover, algo que nos posibilita de entender a la inteligencia es como el conjunto de estas habilidades que nos permiten resolver diversos tipos y adaptarnos a diferentes medios, ya sea de trabajo, ya sea social, ya sea familiar, ya sea escolar, ¿no? Y siempre tengan presente a las cuatro esferas que ya les he mencionado: yo, familia, social, laboral. En el caso de ustedes también en particular, también tiene que ver con la parte escolar. Y bueno, la inteligencia nos permite tomar una actitud positiva, asertiva preferentemente, o en situaciones difíciles darles una correcta solución. No siempre se aplica, reitero. ¿Por qué? Porque hay múltiples tipos de inteligencias, ¿no? Y en este caso particular, lo que nos está mencionando es muchas veces como la resiliencia, es un concepto que se ha vuelto como muy popular en los últimos, que serán últimos 10 años, tal vez incluso, ¿no? Por eso de la resiliencia. Tiene que ver con muchos factores. Reitero, no podemos tener a un individuo o encasillarlo en un solo tipo de procesos de procesar la mente. Son muchos, son muy variados. Y nos vamos a encontrar, por ejemplo, en su salón van a encontrar una diversidad. Cada uno de los que están ahí tienen capacidades muy distintas y formas de apreciar al que está a la derecha, a la izquierda, atrás, enfrente, ¿no? A su propio maestro. Son mucho, muy diferentes. Por eso es importante ver y tener la posibilidad de tener una mente abierta en este sentido. Ajá. Bueno, podemos seguir hablando mucho de estos datos
que ya se los he compartido dentro de la plataforma. Y sí, reitero, por favor, tengan la oportunidad de darle revisión a estos. Voy a estar pendiente de qué van a estar revisando o sus dudas en diversas oportunidades que me hagan llegar ahí en los chats, ¿no? Quiero adentrarme ahorita a la aplicación, que es lo que más conviene a nuestra materia. Entonces, voy a cerrar esto y voy a pasar a esta aplicación. En algún futuro, seguramente les van a tocar la posibilidad de tener conocido, porque se van a volver en un momento a un líder de opinión, ¿no? Si no es que ya lo son, desde que ese momento que se metieron a estudiar, lo que se hayan metido a estudiar, si es su primera carrera, segunda, tercera, cuarta materia, carrera la que están estudiando, seguramente, o la primera, de verdad, se empiezan a volver un líder de opinión, las personas se empiezan a preguntar cosas. Y antes de que empecemos con lo que es la ejecución y la consigna para esto, eh, tengan respeto por el tipo de los tests. No son para cualquiera, no cualquiera los puede aplicar. Tengan un sentido común de lo que van a hacer con cada uno de estos trabajos. Tengan sentido común de que no pueden estar regalando la información. La información es privilegiada en ese sentido. Hay mucha información en estos libros que yo les voy a poder compartir en un otro momento histórico, o si ustedes los pueden llegar a conseguir, que no cualquiera los puede leer. Entonces, porque el número uno, igual, o no los entienden, los van a dar más justificación, etcétera. Número dos, les puede llegar a pasar cuando van a pedir a alguien un trabajo, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces, que dice, oye, me citaron de recursos humanos, me dijeron que van a aplicar unas pruebas psicométricas. Las personas no tienen ni idea para empezar lo que es una prueba psicométrica, porque comentábamos al principio, ¿qué hace la metría? Medir, ¿no? Aquí lo que estamos buscando es la evaluación. Entonces, las personas que desafortunadamente hacen esto, lo malo es que sean psicólogos, eso es lo malo, ¿no? Pero otros que no son psicólogos hacen este tipo de aplicaciones y evalúan o las interpretan sin querer, ¿no? Entonces, las personas que de repente llegan a solicitarles, oye, ¿qué me recomiendas? ¿Qué contesto? Me dijeron que dentro de estas pruebas vienen dibujos. ¿Qué dibujo? La respuesta natural, obvia, para todo este tipo de personas que siempre les doy es, sé tú. Si el trabajo es para ti, el dibujo que hagas va a ser el adecuado. Si el trabajo no es para ti, aunque te dé los rasgos necesarios para que tú te puedas quedar con el trabajo, pues no va a ser para ti. ¿Por qué? ¿Qué sucede después de todo ese tipo de procesos? Las personas se incorporan y una semana, bueno, es más, un día después de haberse incorporado, o una semana después, un mes después, se van a sentir incómodos, se van a sentir que no encajan, por lo mismo, porque el trabajo simplemente no era para ti, ¿no? Entonces, tengan cuidado con compartir este tipo de información que sí son un poquito delicados, ¿va? ¿Qué vamos a empezar? Bueno, la aplicación. Cuando hablamos de la aplicación, recuerden, tenemos nuestras hojas blancas, tamaño carta, y lo más importante es que la hoja siempre, sí o sí, se entrega de manera vertical frente al sujeto, así, frente al sujeto, y se coloca, si el sujeto la agarra, bueno, eso es otro tema, también es un dato que después lo podemos evaluar, pero se coloca sobre la butaca, sobre el escritorio, sobre la mesa de trabajo, ¿de acuerdo? Se coloca enfrente, de manera vertical, al sujeto y se deja ahí. Se lo solicita siempre el sujeto que en la parte superior de la hoja, pues a partir de izquierda a derecha, coloque sus datos. ¿Cuáles datos son los importantes? Apellidos y nombres. En la parte derecha superior, acá, en la parte derecha superior, en la hora en la que vamos a empezar a activar nuestro proceso gráfico. Y simplemente la consigna a ejecutar para el sujeto
evaluado es: dibuja una figura humana como tú la concibas. Esa es la consigna, no hay más. No se utilizan colores, no se le pide que dibuje más, no se le pide nada más al sujeto. La consigna es específica. Reitero, es: dibuja una figura humana como tú la concibas. Ajá. Y la pregunta es: ¿qué hace el sujeto? Y es muy común. ¿Cómo? ¿Cómo es una figura humana? ¿Cómo tú crees que es una figura humana? Esa es la respuesta que debes de dar. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a condicionar el qué, cómo, qué tiene, entonces nuestro sentido de evaluación se anula. Ya no tiene sentido continuar con la aplicación. Es una evaluación ya sesgada en ese sentido. Entonces, aquí, por favor, vamos a hacer ustedes una pausa. Pónganle ahí pausa al video y consiguen tener a sus manos ya hojas blancas, goma, el lápiz de 2,2,5, para que puedan realizar esta ejecución, para que puedan realizar justamente esta actividad y tengan como este conocimiento de cómo se debe de realizar en un momento dado. ¿Por qué se les pide ahorita que hagamos esta pausa? Para que ahorita veamos los rasgos, las características de evaluación sobre los criterios que debe de considerar Amacover, ¿va? Entonces, reitero, por favor, ya que tienes tu hoja, tu lápiz y tu borrador a un lado, comienza realizando una figura humana como tú la concibas. Pónganle pausa porque, bueno, yo voy a seguir hablando y ahorita ustedes van a dar pausa, pausa, pausa. Bueno, voy a asumir que acabaron su dibujo. Espero que no hayan trampa ni nada por el estilo. Y una vez que concluiste tu dibujo, vas a voltear tu hoja, es decir, el dibujo va a quedar boca abajo y vas a empezar a escribir una historia. Procura que esta historia que estás detallando tenga un pasado, un presente y un futuro. ¿Qué cantidad de historia quieres redactar? Queda a tu voluntad. Si tienes la capacidad de poder hacer una historia en una línea, pues adelante, esa es tu decisión. Si puedes hacer o quieres realizar una historia que ocupe toda la hoja, también es tu decisión. Que sí es importante que esta historia que vas a desarrollar ahora tenga un pasado, un presente y un futuro, perdón. ¿De quién? De la figura que acabas de dibujar. Entonces, una vez más, por favor, haz una pausa al vídeo y en cuanto termines de desarrollar tu historia, vuelvo a poner el play para que continuemos con la segunda parte de esta actividad. Pausa. Bueno, ya acabaste tu historia. Vamos a poner, por favor, este dibujo junto con la historia en la parte de abajo de la hoja blanca que tenemos, que la hoja blanca que nos resta, que está libre. Bien, si ya tienes la otra hoja blanca, libre por ambos lados, enfrente de ti, reitero, de manera vertical, frente a ti, por favor, vas ahora a dibujar una figura humana del sexo opuesto al que acabas de dibujar. Reitero la consigna: dibuja una figura humana del sexo opuesto del que acabas de dibujar. Adelante.
Pon pausa y continuamos. Ok. Una vez que has concluido esta segunda figura humana, por favor, en la parte superior, donde está tu nombre, vas a colocar el número 1, lo centras en un círculo, y a la otra figura que acabas de realizar, la vas a poner un número 2, y la vas a encerrar en un círculo. Lo que nos va a dar indicativo a nosotros como evaluadores, que es la figura 1 y el otro es la figura 2. También, por favor, ponle nombre en la parte superior, si no lo has hecho, a la figura número 2. Y en la figura número 2, pon el horario, la hora en la que has concluido esta segunda figura. Reitero, debes de poner de izquierda a derecha tu nombre, apellidos, nombres, y el horario en que empezaste con la figura 1, y en la figura número 2, nombres, apellido, nombre, y el horario en cual acabas de concluir. En algunos casos, en algunos tipos de aplicaciones, reitero que pueden llegar a sus modificaciones, sobre todo si tienes conocimientos en el área de grafología, se puede solicitar al sujeto que haga una segunda historia del segundo personaje. Esas opciones. Macover no lo solicita en realidad. En el caso del hombre bajo la lluvia, de hecho, tampoco se solicita, pero reitero, como muchas veces los comento, si tienes conocimientos en el área de la grafología, pues lo puedes utilizar. Yo ya les he compartido dentro del portal una serie de archivos que son de acceso libre. Ojo, esto es importante, hay cosas que no puedo compartir por derechos de autor, pero en el portal ya pueden encontrar información de entrada, esta que les estoy mostrando. Necesito que den una revisión, vamos a darle una revisión nosotros de manera breve, sobre todo para que podamos comprender el cómo estamos evaluando. Aquí vienen algunas cuestiones del aparato psíquico, ¿de cuál? De Freud, no hay otro. El que están basando todos los test de evaluación de la personalidad están basados en el psicoanálisis, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener muy presente eso. Si llegan a tener alguna duda en cuanto a por qué está sucediendo cierto tipo de conceptos, bueno, o se regresan a leer sus apuntes, porque no podemos dar contexto a al aparato psíquico, al primer tópico y al segundo tópico, entonces es muy complicado, pero vamos a ver estos apartados. Por ejemplo, ¿qué evalúa cuando estamos evaluando el gráfico? Bueno, evaluamos al super yo, al yo, al ello. Obviamente vamos a hablar al consciente con ese C, ojo, no se pierdan ahí, porque es muy importante ese concepto, al preconsciente y al subconsciente, ¿no? Eso es parte de lo que vamos a ver. Estamos evaluando principios. ¿Qué tipo de principios estamos evaluando? El deber ser, el de la realidad. Este concepto también es muy importante, porque ¿qué es real? ¿No? Es real es aquello que observas, ves, tocas, hueles, saboreas a partir de los sentidos. Bueno, eso es lo que evaluamos en ese sentido como la realidad. No evaluamos la verdad porque no sabemos ni qué es eso, ¿de acuerdo? Entonces tengan eso, el principio de la realidad. Y por otro lado, el principio del placer, ¿no? Como reitero, ¿cuál es el principio del placer? Podemos tomar agua, como las necesidades básicas que ya en algún momento histórico la psicología positivista de Abraham Maslow nos la mencionaba. Bueno, todas estas características son parte del principio del placer, ¿no? Quiero suponer que ya los han visto, si no, lo disolvemos en otras sesiones, más en los comentarios y lo disolvemos en otras sesiones, ¿no? Bueno, van a encontrar aquí datos que ya se les mencionaba, son parte de los rasgos freudianos, de sus artículos sobre, por ejemplo, la libido, los artículos relacionados al concepto de la sexualidad, que también esa es otra, pero juzgan mucho a nuestro estimado Freud por basar mucho de sus apartados en el sexo, y bueno, no se refiere a tener sexo, no a tener coito, sino al sexo hombre-mujer, y esto cómo se genera, ¿no? Por ejemplo, la etapa oral, la anal, obviamente vamos a hablar de la parte fálica, esto de la latancia, obviamente, la latencia en los genitales, ¿no? En fin, muchas características. Voy a ir para darles oportunidad de que ustedes puedan tener esta lectura.
Con ustedes ya lo mencionábamos aquí, los materiales, los datos técnicos individual, colectiva, la goma, lápiz y demás. Y, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ok. Mencionaba un poquito al principio que no es lo mismo hacer una ejecución de este tipo de gráficos para un niño, para un adolescente, para un adulto. ¿Por qué? Porque en el niño se pueden omitir algunos rasgos que son naturales por su edad, porque el contexto social, escolar, cultural, pues evitan en algún tipo de sentido que dibuje rasgos que puedan ser obvios y latentes en el adulto. Rasgos importantes que sí o sí deben de aparecer en el dato del adulto. De hecho, está en el caso del rostro, porque se evalúa todo, ¿no? El rostro, parte superior, inferior y extremidades. Por ejemplo, obvio, boca, cabello, ojos, cejas, pestañas, boca, la nariz, fosas nasales, las orejas, ¿no? Cuello. Hay quienes lo dibujan así como si fuera con tembo blanco, ¿no? Entonces hay que tener esa atención en el caso de las manos, las extremidades, a menos que exista algún dato de pérdida de algún miembro, entonces, o que se está visualizando y se está obviamente se está proyectando ahí, a lo mejor lo dibujas en un brazo, lo cual puede ser normal, pero si el sujeto tiene dos brazos y no dibuja el brazo, vamos a ver por qué, y en estos artículos que les estoy mandando, los vamos a poder evaluar el por qué, ¿de acuerdo? ¿Qué tienen los brazos? Bueno, hombro, antebrazo, bíceps, mano, dedos, uñas, bueno, lo van a ir observando poco a poco. Lo mismo, partes inferiores, pies, ¿no? Piernas, pies. ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos muestra? Vean, aquí por ejemplo, esto es lo que más me interesa que ustedes tengan como muy claro. A ver, cuando hablamos del subconsciente, estamos hablando del aparato o el tópico número 2 freudiano, que es el superyo. Estamos hablando, sí, a ver, antes de que hablemos de esto, mejor acá. Esto que están viendo aquí es la hoja, evidentemente es la hoja blanca que ustedes tuvieron en su momento, y ahora tienen un dibujo. Me preguntes dónde dibujaban, en qué sección de estos 4 cuadrantes dibujaban, en la parte central, derecha, izquierda de la parte central, o en la parte superior, central, derecha, izquierda, parte inferior, central, derecha, izquierda, en donde dibujaron, o ocuparon toda la hoja. El tamaño del dibujo, dicen que el tamaño importa. Entonces, esto es lo que vamos a estar observando en ese sentido. Y observemos, aquí es lo que les quiero mostrar. Cuando estamos hablando del aparato, de primer tópico y segundo tópico freudiano, hablamos de un subconsciente. En ese sentido, estamos evaluando el superior. Por ejemplo, la regresión, el infantilismo, la inmadurez, la dependencia, la tendencia hacia el fracaso, las metas de largo plazo, los logros, ¿no? En el caso de los párpados superiores, estamos hablando de la fantasía, la sensibilidad, la compensación. Eso es muy común cuando son adultos jóvenes, es el aparato de la compensación de un adulto joven. La parte de las relaciones abstractas, ¿no? Pueden ver ahí, en el caso, si tienen la oportunidad de acceder al libro de Anna Freud, Ana, de la hija, de los mecanismos de defensa, es un libro realmente bastante generoso, así, delgadito, me acuerdo, no sé, como unas 100 páginas tal vez, y habla exclusivamente de cómo se procesan los mecanismos de defensa. Bueno, eso les puede ayudar para poder entender un poquito más de esto que estamos tratando de discernir, ¿va? Entonces, hablamos cuando vemos hacia el otro lado, cuando observamos hacia el otro lado, cuando probablemente está intentándonos lo que nos dice la grafología, hablar hacia el futuro, pues vemos al ser manipulador, al frío, al calculador, y al narcisista, pero sobre todo en este caso el narcisista primario, no el secundario, aunque el secundario no se escapa de este sentido, pero vamos viendo hacia dónde está dirigiendo su carácter, ¿no? Su conducta y su actitud del sujeto de, obviamente, la persona. Podemos ver la dependencia justamente en este apartado que estamos viendo aquí.
podemos ver la inestabilidad, podemos ver en el caso de las figuras femeninas el estado de conflicto, la imagen masculina, ¿no? Eh, el estado reflexivo, eh, sobre todo aquellos sujetos que están muy abocados hacia la depresión, abocados hacia aquellos que te llegan a decir, no, es que a mí, ¿cómo se llama? El bosque, la lluvia, son cosas maravillosas. No, o sea, esa, se me va el concepto, nostalgia, la palabra, el concepto es la nostalgia, ¿no? Y hay que tener cuidado a diferencia de estos dos conceptos, porque no son lo mismo, pero uno puede llevar al otro, eso sí. En fin, vemos aquí los controles de impulso, vemos aquí los apartados agresivos, las tendencias depresivas, como he mencionado, el apartado psicomotriz, que también he mencionado, por ejemplo, las personas que tienen una motivación, las personas que vienen, por ejemplo, de un proceso de guerra o que tuvieron guerra en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, México no se escapa de tener conflictos de intereses entre narcotraficantes, entre otros. Entonces, pasan situaciones y pueden haber pérdidas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí se pueden evaluar a partir de ello. En fin, denle un vistazo a esos bosquejos que les estoy enviando. Y entonces empezamos a dar lectura a partir de justamente de estos apartados. Si es mucha información, lo sé, pero es lo que Karen McCover durante más de 30 años estuvo evaluando, estuvo buscando en diferentes sujetos para generar algo que nosotros conocemos ahora como los varamos, ¿va? Podemos ver este dibujo, que es un masculino de 38 años, que tiene estudios, porque no lo menciona, y un trabajo aparentemente estable, ¿no? ¿Qué nos, qué nos regala? Ya lo mencionábamos, características propias debería de presentar una persona adulta. Vean, hay nariz, hay fosas, hay labios, ¿no? Incluso, este parte de aquí no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita me acuerdo. Tiene ojos, cejas, pestañas, tiene cabello, tiene orejas, tiene cuello. Está interesante este dibujo porque tiene demasiados detalles. Me los voy a borrar, honestamente, pero tiene detalles bastante interesantes que nos dan un contexto de quién es, ¿no? Eh, es un sujeto que tiene ahí conflictos con su sexualidad, es lo que les puedo decir. Yo creo que sería una muy buena tarea esa. Van a utilizar a este sujeto, que les estoy mostrando este dibujo, para hacer y sacar todos los rasgos que sí aparecen. ¿De dónde los van a sacar? Súper sencillo. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, observen, ¿eh? Tiene zapatos, ¿sí? Se ven que tanto, no sé, que podrían ser pantuflas, pero bueno, por el hecho de que trae traje, tiene zapatos. Vean las manos, en cómo están, ¿no? Eso es una muestra de agresión, de cómo está. Te miran como en punta, no se les ven los dedos, de hecho, están como rayonados en un cierto sentido. Se observa que se sale la manga del saco, tiene 3 botones, tiene corbata, tiene cuello, ¿no? Hasta la manzana de Adán se le ve, dato curioso. Esos detallitos que son importantes de ver. Entonces, utiliza como esta tarea, por favor, sacar todos los rasgos que Macover nos invita. Eh, Aquí muchos más ejemplos, pero me voy a ir a de dónde van a obtener ustedes los datos. A menos de que se vayan a la biblioteca y puedan conseguir esto o en otro lado, no sé de dónde, al menos en este libro que les menciono de test predictivo de Macover, ahí van a encontrar absolutamente todos. Este que les estoy yo proporcionando, que es de acceso libre, por eso se los comparto, tiene que ver con mucho más en los ambientes también laborales. Y vamos a ver, vamos a empezar por ejemplo aquí. Nos menciona ya aquí, por ejemplo, los tipos de línea, el tipo de trazado. Se nos mencionaba, les mencionaba hace ratito, el tipo de lápiz influye mucho en el cómo va a generarse el tipo de trazado. Si ustedes le dan al sujeto, por ahí se me pasa, el sacapuntas, también es un dato importante. No se menciona en ningún apartado, pero sacapuntas es importante. Denle al sujeto ya con punta
y podemos ir observando si el sujeto bajo el nivel de estrés, cómo lo maneja, qué tanto desgaste tiene justo del grafito, ¿de acuerdo? Bueno, aquí podemos observar el tipo de trazado que tiene. No es el mismo del brazo derecho que del brazo izquierdo. Algo sucede ahí. No vamos a ahondar porque no nos compete, pero sin embargo, nos puede mencionar ahí el tipo de nivel de energía que está teniendo, el tono muscular que tiene, la coordinación motora que tiene, los focos de tensión que tiene. Y justamente en qué brazo es el brazo izquierdo. ¿Por qué está teniendo el proceso de tensión o una tonificación? Algún conflicto con ese brazo está sucediendo. No sabemos, ¿no? Pero ya es un dato que se puede evaluar sí o sí. Reitero, estamos en el apartado de los tipos de línea, que pueden ser gruesas, que pueden ser como lluvia, o que pueden ser de un solo trazo, que pueden ser trazos finos, trazos firmes, como los ejemplos que ustedes también ahí, las líneas largas, rectas, sin angular o con ángulos. Y podemos ver las expresiones débiles, así de que apenas si lo están dibujando, se parece que están teniendo un trazo, ¿no? O bien, por otro lado, podemos tener los trazos muy profundos, que incluso cuando tú tocas la hoja por la parte de atrás, se siente como un tipo de relieve que está saliendo, ¿no? Por el tipo de trazado, por el tipo de tensión que se está generando. Vemos aquí los picos que les mencionaba con la figura número 1, que es con la que ustedes van a estar trabajando, y los picos. Bien, observen este tipo de mano. Lo voy a ampliar un poquito para que lo observen más. Vean. En realidad, en sí, dedos no son como garras, ¿no? Bueno, ok. Está. ¿Por qué otorgamos el borrador? Justo. Por eso otorgamos el borrador. Porque también se evalúa. Las transparencias, ¿no? En este caso de las transparencias, también en el Home Tree Person es uno de los rasgos importantes, sobre todo en la casa, ¿no? Cuando observamos transparencias dentro de la casa, son datos que vamos a evaluar a ver si logramos en alguna de nuestras sesiones enseñárselos para que vayamos complementando desde este test hasta todos como el Hunter Person y el hombre bajo la guía, para que tengan un poquito de contexto de todos estos tipos de evaluaciones de personalidad. ¿Va? Vamos a ver, en este caso también, la cabeza. ¿Cómo es la cabeza? Delgada, ancha, alienada, ¿no? Esta se evidencia una cabeza tipo alienada, pero se percibe normal bajo las características y habilidades del sujeto, ¿no? Ancha. Hay otros que dibujan cabezas como si fueran hidrocefálicas, ¿no? Como las Bratz. No sé si recuerden ese tipo de muñecas, ¿no? Vean, por ejemplo, esta. Bueno, eso me preocuparía porque es un sujeto de 37 años. En fin, se vuelve a cabello, nariz, las formas, cómo se vuelve a la boca, los detalles de la cara, ¿no? Eh, los detalles, las formas de cómo se dibuja el cabello, el tamaño, reitero. Está todo aquí. Y al final, reitero, léanlo, dense la oportunidad, dense una o dos tardes para poder evaluar esto, porque es mucha información en sí mismo. Eh, Aquí les hago una serie de sugerencias, de tipo de preguntas, cuando no tenemos como mucha claridad de qué es lo que está iluminando, dibujando un sujeto, o qué es lo que está haciendo dentro de la historia, sobre todo, la parte posterior de la historia que ustedes hicieron, también nos habla de algo, ¿no? Nos habla de todo el pasado, presente, futuro. A lo mejor trabaja, no trabaja, tiene familia, quién es ahora, ¿no? Porque no es lo mismo el que fuiste ayer que el que fuiste hoy y quién serás mañana, eso es definitivo, y si eres el mismo estás sin problemas. Y aquí también les dejo este apartado importante, que es la asociación, es decir, conceptos, autoconcepto, de él, ella, de la persona, de la familia, cómo se integra la familia. Esto como parte de la entrevista clínica que en un momento se puede generar, que ojo, no es necesaria, simplemente es una opción, sobre todo, reitero, si estamos hablando de un ambiente clínico.
Si hablamos de un ambiente laboral, pues la verdad es que esto en particular, pues no nos sirve absolutamente de nada, ¿no? Porque es un proceso muy rápido, muy constante y que tenemos que tener mucho movimiento y flujo de personal. Lo mismo pasa con esto. Estas preguntas solamente siempre y cuando sí vayan a hacerse, a ejecutarse en un ambiente clínico. O en el caso de los laborales, algo que podemos llegar a observar es en los procesos de selección y reclutamiento para personas de seguridad, como lo que antes era la PFP, hoy transformado en la Guardia Nacional, militar, la Policía Federal. Yo tuve, luego les platicaré eso, pero tuve ahí contacto con la Policía Federal y es parte de lo que se hace, por eso se los hago mención. Bueno, les dejo todo esto para que ustedes lo observen, lo evalúen, se cuestionen y vean qué preguntas a lo mejor pueden sobrar, a lo mejor qué preguntas se pueden generar a vez de estas, ¿no? Es una herramienta y es como tal, es una opción. Y bueno, ese es un tipo de reporte, ojo, es un tipo de reporte que podemos llegar a generar a partir de qué, de todos los rasgos que podemos encontrar o no encontrar de acuerdo a las circunstancias y a las edades del sujeto. Cuando vamos a considerar a un sujeto adulto después de los 18, entre 18 y 20 años. Esas son las aplicaciones para que ya podamos considerar al sujeto con todos los rasgos mínimos básicos necesarios. ¿Cuáles son? Ya se los mencionaba. En el caso del rostro, ojos, nariz, boca, bueno, las pupilas incluso, ¿no? Esta parte blanca y oscura que vamos a tener en el ojo también puede llegar a ser importante. Y son rasgos un poco más minuciosos. Sobre todo, y van a encontrar el apartado del ojo, si el ojo es totalmente oscuro. Entonces, ahí genera un tipo de rasgos. Bueno, cejas, pestañas, oreja, boca, en el caso de algunos, la mejilla, el cabello, el cuello, parte superior e inferior, extremidades, dedos, uso de qué tipo de ropa, ¿no? Esos son como rasgos básicos que podemos llegar a solicitar. Y bueno, les dejo aquí un tipo de resumen que ustedes pueden utilizar en un momento dado para poder hacer su interpretación, ¿va? Ya les dejé dentro de la plataforma una pregunta, para que es una pregunta detonante, para que ustedes la puedan contestar y me avisen y me contesten cualquier sentido que ustedes necesiten resolver. Cualquier cosa, cuídense, les mando un saludo y estoy pendiente de ustedes. Adiós.